Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema ¿qué es el pecado original? En el libro del Génesis hay dos relatos complementarios. El primero está en Génesis capítulo 2 versículos 8 al 17. El segundo en Génesis capítulo 3 versículos 1 al 24. Es evidente que el autor sagrado usa aquí muchas imágenes, razón por la cual algunos teólogos han querido ver en todo este relato una simple imagen o figura y no el relato de un hecho verdadero. No hay que negar que el género propio de este pasaje bíblico ha ofrecido dificultades desde tiempos remotos. Filón no aceptaba su total historicidad y lo siguieron algunos escritores católicos como Orígenes. San Agustín distinguía en su época varios modos diversos de interpretación. Sin embargo, podemos establecer por lo menos lo siguiente. Es una historia de un género especial distinto por el ejemplo al del libro de los Reyes. Esto se deduce de las mismas expresiones sobre Dios, sobre la serpiente, sobre el árbol de la vida y sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los antropomorfismos que contiene respecto de Dios son evidentemente claros, pero no se trata de una alegoría, sino del relato de un hecho real presentado en algunos de sus aspectos bajo un género metafórico. Es decir, y reitero, bajo un género metafórico, a partir del cual se colige el hecho real. Su historicidad se deduce de la seriedad del carácter mismo del libro del Génesis, que es una obra de historia religiosa, es una historia de fe, y por tanto nada nos autoriza a pensar que su comienzo sea un simple cuento. Además, es evidente que para el autor del libro del Génesis, este relato es clave, es la clave que aclara el misterio de toda la historia humana siguiente. El autor, inspirado en este relato, persigue un fin muy preciso. Tras haber explicado la creación del hombre, explica el porqué del estado actual a través de la caída moral de la primera pareja humana. ¿Cuáles son los elementos esenciales que encontramos en este relato? Primero, estado de inocencia y de inmortalidad. El primer hombre y la primera mujer son presentados, según señala Lagrange, como niños en cuanto no han experimentado la concupiscencia y al mismo tiempo como sumamente maduros respecto de la seguridad de su inteligencia. Para poder entender el misterio del pecado original, haría falta entender la perfección de Adán. El Génesis indica su carácter con tres rasgos solamente, pero de un esplendor inconcebible: la inmortalidad corporal. Si comen de este fruto, morirán. El dominio soberano del instinto animal. Estaban desnudos y no se sonrojaban, y una ciencia especial que daba imperio sobre el mismo reino animal. Trajo Dios las bestias a Adán para que las dominara. El hombre paradisíaco era inmortal y lo era en virtud de su íntima unión cognoscitiva con el Creador, es decir, en cuanto era un contemplativo de Dios. El relato pone también en relieve la familiaridad del hombre para con Dios, como la libertad que tiene el Hijo con su Padre. La felicidad de esta inocencia en la amistad de Dios estaba destinada a ser duradera, por cuanto el hecho de que la naturaleza, o mejor dicho, de que la amenaza de muerte sea formulada, lo que dice Génesis en el capítulo 2, versículo 17, recordada, lo que dice Génesis 3:17, y sancionada, Génesis 3:24, indican que el hombre estaba gratificado con el privilegio de la inmortalidad, pero este estado de inocencia e inmortalidad se encontraba condicionado por una prueba. Vayamos entonces a la prueba como segundo aspecto. Al hombre se le puso una condición: someterse al precepto divino que prohibía el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, con la consecuente renuncia a tal conocimiento. El pecado descrito por el texto no es un pecado de gula ni un pecado sexual. El relato es particularmente claro
y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y un deleite para los ojos y apetecible para lograr sabiduría. Génesis 3:6. El texto quiere decir más de lo que simplemente dice. No hay fruto que esté dotado de tal atributo que nos haga sabios. Esas dos expresiones, árbol de la ciencia del bien y del mal, y su capacidad de dar sabiduría, nos muestran a las claras que el pecado de Adán y Eva es un pecado gnóstico, es un pecado, es decir, de conocimiento, de soberbia intelectual, soberbia de desobediencia. El hombre pecó, no con el pecado de la manzana. La manzana aparece hasta el siglo XII por medio del teólogo francés Abelardo. La prohibición era de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, que reitero, que es una imagen de que el bien y el mal lo determina Dios y el hombre y la criatura obedecen. Entonces el demonio le dice al hombre: come de ese árbol y rebélate contra Dios. Se te abrirán los ojos y serás como Él. Pero decide tú el bien, tú decide el bien y el mal por ti mismo. No necesites de Dios. Ese es el pecado original. Es el pecado más actual de nuestro mundo. El hombre de hoy tiene soberbia y quiere determinar por sí mismo el bien y el mal al margen de Dios, y por eso le molesta a Dios, lo excluye, y por eso, al estilo de Nietzsche, afirma que Dios ha muerto y ahora todo es válido. El hombre tiene tentación de determinar el bien y el mal, y eso es lo que lo lleva al pecado. Esa es la razón y la raíz del pecado original. Todo el diálogo de la tentación hace referencia al plano espiritual del hombre. Eva ve que el fruto era deseable para adquirir inteligencia. La promesa de la serpiente es el conocimiento. Sus ojos se abrirán. El resultado del pecado es un conocimiento. Conocieron que estaban desnudos. El hombre será tentado precisamente en su apetito de conocer por la serpiente, el animal misterioso que se conduce como una potencia hostil al hombre y a Dios, consumada en el arte del engaño del que hace víctima a la mujer, lo que dice el capítulo 3, versículos 2 al 5 del libro del Génesis. Tercer elemento, esencia de la tentación. Para entender la naturaleza de la tentación y del pecado de los primeros padres, es necesario comprender el sentido de la ciencia del bien y del mal, que les es prohibida por Dios y que ellos buscan adquirir incentivados por Satanás. Ante todo, es un fenómeno del orden del conocimiento y no relacionado ni con la gula ni con la lujuria. Eva quiere en el fruto la sabiduría. La sabiduría suprema es la visión de Dios, la posesión de Dios por medio del conocimiento y del amor. Eva no busca un conocimiento natural, ya que sabía que todo conocimiento natural está reservado al ejercicio natural de la inteligencia humana. Pretende entonces una sabiduría sobrenatural. Es lo que parece indicar la serpiente cuando le dice que ese conocimiento los haría semejantes a Dios. Por tanto, lo que Eva y luego Adán buscan en ese fruto es la posesión mística de Dios, pero a través de sus fuerzas naturales, no ya como don de Dios, sino como adquisición personal. También asimilarse a la sabiduría creadora de Dios, creadora del bien y del mal, es decir, el poder de determinar lo que está bien y lo que está mal, de legislar y de crear la moral. Por tanto, el pecado cometido en cuanto a su materia implica la profanación de lo sagrado, del conocimiento sagrado y del derecho sagrado y del poder sagrado de Dios. Y por eso el castigo es la muerte, que en la Escritura era el castigo propio de los profanadores. Hay que tener en cuenta también que el estado de perfección espiritual de Eva es puesto de manifiesto en su inocencia frente a lo que será el objeto de su tentación. Ella no tiene inclinaciones desordenadas hacia ese objeto, el acto que le dará sabiduría. Por eso debe ser movida desde afuera por una fuerza hostil a Dios.
En este relato aparece tanto el carácter maléfico y personal de la serpiente, personificación del diablo, cuanto el hecho de que Eva y Adán son rectos por la gracia que ha perfeccionado su naturaleza. Cuarto aspecto, la caída y sus consecuencias. Fruto del pecado es la apertura de los ojos, pero no para un conocimiento superior, fuente de nueva felicidad, como había prometido la serpiente, sino para hacerles experimentar el dolor de lo que han perdido. El darse cuenta de su desnudez significa también quedar desnudos respecto de la inocencia. Están desnudos de un modo distinto a como lo estaban antes del pecado, porque la nueva desnudez incluye una privación espiritual. Dios castiga a la mujer en su íntima cualidad de esposa, sujeción al marido, que aquí incluye un sentido degradante, y de madre, parir con dolor. El hombre es punido, castigado en su señorío sobre la creación, que le producirá fatiga y contrariedad para dominar. A ambos finalmente se los castiga con la muerte, que adquiere un carácter penal, y con la pérdida del paraíso como lugar propio. De este relato se pueden sacar las siguientes conclusiones teológicas. Primera, en el origen del hombre el hombre tenía una vida dichosa de inocencia y familiaridad con Dios, destinado a una vida inmortal. Segunda, tentado por una potencia malvada, hostil al hombre y enemiga de Dios, aquel transgrede un precepto divino. Tercera, tras su caída se despierta un sentimiento de pudor, vergüenza, arrepentimiento por la caída, y se origina una vida de sufrimiento, dificultades y finalmente de muerte. Cuarta, la potencia tentadora seguirá acechando al hombre, pero Dios promete la victoria de la descendencia de la mujer, Jesucristo, como aclara más tarde San Pablo, sobre el maligno, que está representado por la serpiente. Si bien hay que reconocer que no se menciona aquí el concepto de una culpabilidad original transmitida a los descendientes de la primera pareja, explícitamente revelada en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es clara la idea de un cambio adquirido por la raza humana en su relación con Dios a partir de este momento. La expulsión del paraíso pesa sobre todo el género humano y no solo sobre Adán y Eva. Se trata asimismo de un verdadero pecado que produce, por tanto, un detrimento en el hombre que lo comete. El hombre sabía distinguir entre el bien y el mal, de lo contrario no podría haber sido sometido a una prueba moral. En la tentación, por tanto, el hombre quiere adquirir un conocimiento a través de una especie de experiencia del bien y del mal moral, pero conocer el mal experimentalmente es poseerlo en cierta forma en uno mismo. Por tanto, la prohibición divina era una prueba, pero una prueba para el bien del hombre. Este pecado o el acto prohibido no fue un acto carnal, porque previo al pecado, la amistad con Dios garantizaba el estado de inocencia. Se trata, por tanto, de un acto del espíritu. Es un pecado de soberbia, de desobediencia, y al mismo tiempo que el hombre desobedece a Dios, se olvida de este pacto que tiene con Dios de amor, de amistad y de obediencia que le debe a Él como su creador. Hay que reconocer que la revelación plena del pecado original en cuanto pecado cometido por quien es principio de todo el género humano y que se transmite a su descendencia se encuentra en el Nuevo Testamento, en particular en San Pablo, en la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículos 12 al 21. Ahí lo pueden leer. San Pablo, intentando demostrar que todos los hombres se encuentran en pecado, por tanto, todos necesitan ser salvados por Cristo. Todos necesitamos ser salvados por Cristo. E indica el motivo de esta universal pecaminosidad. Todos han pecado en Adán, y de Adán el pecado se ha derivado a todos los hombres, incluso los que no han llegado al uso de razón, que es condición para pecar, o sea, para obrar humanamente y con plena conciencia.
El razonamiento de San Pablo puede resumirse en dos tesis. Primera, por un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte. Y tanto el pecado como la muerte infectaron a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. ¿Cómo se prueba esto? A partir de la universalidad de la muerte y de la relación de la misma con el pecado. Segunda, por un solo hombre, Cristo, viene también a todos los hombres la gracia y la vida espiritual y eterna. Una fuerza particular del argumento está en la relación que San Pablo establece entre el pecado y la muerte. Por Adán entró el pecado y por el pecado la muerte. De aquí va a deducir dos consecuencias. Allí donde se constate la presencia de la muerte, hay que deducir que ha habido pecado. Y además no pudo tratarse de una relación solo respecto de los pecados hechos con uso de razón, pecados personales, ya que muchos son afectados por la muerte antes de llegar a este estado. Este modo de razonar supone evidentemente que la muerte no es algo natural al hombre, o al menos que no es algo que en el plan de Dios hubiese debido afectar al hombre, sino que existe porque el hombre ha pecado. A todos, pues, alcanzó la muerte porque todos pecaron. La universalidad de la muerte es un dato de experiencia, afecta a todos los hombres. Por tanto, de la universalidad del castigo ha de deducirse la universalidad de la culpa por la que el castigo es asignado. Nadie es o puede decirse yo no he cometido pecado, porque precisamente en esa afirmación está su pecado, y el pecado es de soberbia. Ahora bien, sigue San Pablo, todos pecaron, pero ¿de qué pecados hablamos? ¿De los pecados que cada uno realiza con plena conciencia? Pregunta. ¿De las transgresiones de la ley que cada uno comete a sabiendas? No puede ser, porque, primer aspecto, la muerte ha afectado a los que vivieron antes de que Dios promulgara la ley por medio de Moisés, que amenazaba precisamente con la muerte. Por lo tanto, los que pecaron anteriormente a Moisés se los castigaría con un castigo del cual no habían sido advertidos, lo cual sería injusto. Segundo, ha afectado y afecta a los que no llegan a realizar actos conscientes, por ejemplo, los niños. ¿De qué pecado se trata? El único pecado que anteriormente a la ley de Moisés fue amenazado con la muerte fue el pecado de Adán y Eva. De algún modo misterioso, este pecado pasa de Adán a todos los otros hombres. De modo contrario, no podría explicarse que se encuentren aquellos que no han imitado a Adán, niños y justos. Esta necesidad de que el pecado pase plantea al mismo tiempo la necesidad de la existencia de un nexo entre Adán y todos los demás hombres. Este nexo no es otra cosa que la descendencia que todos los hombres tienen respecto del primer hombre. Este pecado, por tanto, no se comete personalmente, salvo Adán, sino que se contrae. Por eso el salmista dice, he aquí, en la culpa nací, en pecado me concibió mi madre, lo que dice el Salmo 50 en el versículo 10. Y sin embargo, si bien este pecado es recibido, también en cierto modo es nuestro, ya que San Pablo afirma claramente que todos mueren castigo del pecado original, porque todos pecaron. Será la teología la que tendrá que delimitar en qué sentido este pecado que recibimos en el momento de nuestra concepción es nuestro. Precisamente la teología, ahondando estos datos, explica que este pecado es un hábito entitativo, que consiste formalmente en la privación de la justicia original, el estado de gracia y dones preternaturales en que Dios constituyó a nuestros primeros padres, y materialmente en la concupiscencia. Podemos decirlo con las palabras de San Alberto Magno: lo material en el pecado original es la fealdad de la concupiscencia o corrupción del vicio. Lo formal, en cambio, es la carencia de la justicia divina. La naturaleza perdió la justicia
que le era propia y en la cual había sido creada, para todos aquellos en quienes se exige, como dice San Anselmo, por tanto, según puede colegirse de las palabras de Anselmo, puede definirse así: el pecado original es la inclinación a todo mal con la carencia de la justicia debida. Esta definición pertenece a algunos antiguos doctores, pero ha sido extraída de Anselmo, en cuanto dice: inclinación a todo mal quiere decir inclinación a la conversión al bien conmutable y no conversión, porque lo que es original no tiene la conversión sino en potencia. La aversión, en cambio, la tiene en acto, y esto se expresa al decir carencia de la justicia. Si se dijera que es solo carencia de la justicia, se estaría expresando solo la pena de daño, pero en cuanto se añade de vida, se indica la razón de la culpa. Entre el pecado original de Adán y el nuestro existen, sin embargo, algunas diferencias. El pecado de Adán consistió en un acto y en un estado consecuente al mismo. En cambio, el pecado original en nosotros no consiste en un acto, sino tan solo en un estado. Los descendientes de Adán no se dice que pecasen en él como si realmente realizasen algún acto, sino en cuanto que pertenecen a su misma naturaleza que se corrompió con el pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: el pecado original es llamado pecado de manera análoga, es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. Mis hermanos, hasta aquí en esta breve reflexión sobre qué es el pecado original. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.